ocasión estoy hablando desde Ovalle. Pude pasar y pasear desde el Santiago y me trasladé directamente desde el Biobío hasta el río Limarí. No hay comparación entre los dos ríos, pero acá estamos gratamente acompañados y guardados. Voy a hablar de un tema medio raro para tiempos de cuarentena, de encierro, de toque de queda. Quiero hablar de libertad. Quiero hablar de cristianismo y libertad, el vínculo, la definición cristiana de libertad. Al parecer sería un tema totalmente desubicado, totalmente poco contingente, porque qué tema más poco evocador que hablar de libertad en tiempos de cuarentena, en tiempos de encierro obligatorio, con estado de emergencia, con restricciones a las libertades civiles, en tiempos de toque de queda y limitación del movimiento. Hablar de libertad en tiempos de pandemia parecería todo un despropósito. Pero no, si no fuese poco hablar de libertad en tiempos de pandemia, hablar de cristianismo y libertad, incluso para algunas personas, para algunas mentes seculares, podría parecer incluso una contradicción en los términos. ¿Cómo hablar de cristianismo y libertad donde al parecer esas dimensiones se excluyen mutuamente? Tal vez tú creas que el cristianismo en particular no es ni más ni menos que un conjunto insoportable de reglas, un gran cúmulo de no, 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 no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, que limita, por tanto, la libertad y tal vez tú creas que la única iglesia que ilumina es aquella que arde si tuviese una sensibilidad más anarquista. ¿Cómo hablar de libertad en tiempos de pandemia? ¿Cómo hablar de cristianismo y libertad si al parecer ambas dimensiones parecerían excluyentes? Pero sí, en efecto quiero hablar de cristianismo y libertad en esta tarde. Quiero centrarme en tres preguntas o en tres aspectos, tres dimensiones muy básicas, muy elementales de la libertad y quiero que me acompañen a reflexionar sobre ellas. Quiero que comprendamos qué significa la libertad, cómo puede ser una definición radicalmente distinta a la que el mundo nos tiene acostumbrados cuando pensamos en libertad en términos seculares, por así decirlo, y cómo la libertad cristiana también nos desafía, nos impulsa, nos motiva, nos cuestiona y nos interpela profundamente a cambiar y a redefinir la propia idea de libertad que estamos tal vez teniendo. Las tres preguntas, o las tres dimensiones, los tres ámbitos de la libertad a los que quiero que me acompañen en la meditación es qué entendemos por libertad, básicamente cómo se define bíblicamente la libertad. Dos, la dimensión, llamémoslo así, referencial de la libertad, libertad respecto de qué, o de qué somos libres, o de qué somos liberados. Y en tercer término, libertad para qué, el propósito de la libertad. ¿Tiene algún propósito la libertad? Libertad para hacer qué. ¿Qué hago cuando soy libre? Básicamente en ese tres puñados de cosas quiero que reflexionemos y que meditemos en esta tarde. ¿Qué es la libertad en términos cristianos? Libertad respecto de qué, de qué somos liberados y qué hacemos cuando somos libres. Libertad para qué o el propósito de la libertad. Para la primera reflexión, ¿cómo definimos bíblicamente la libertad? El pasaje en el cual quiero centrarme es Juan capítulo 8. Ahora, para que resplandezca la singularidad, aquello que hace a la libertad definida cristianamente eh, muy distinta, muy diferente a lo que conocemos, tal vez un breve bosquejo de cómo tradicionalmente o mayoritariamente entiende la libertad del mundo podría venirnos como contrapunto. ¿Sí? Uno puede entender de mejor modo, sugiero yo, la singularidad de la perspectiva cristiana de la libertad cuando tomamos nota, tomamos en cuenta aquellos rasgos que parecen ser los dominantes, los predominantes en la definición secular, mundana, llamémoslo así, derechamente, de la libertad. Y básicamente, cualquier persona que estudie un poco, que observe un poco el mundo a su alrededor, podría caer en cuenta de que la visión predominante de la libertad es lo que en la literatura más académica llamaría libertad negativa o libertad como no interferencia. Esto parece ser complejo, pero es mucho más simple. Es, yo soy más libre en la medida que tenga menos restricciones. Simple como eso, libertad como no interferencia o libertad negativa también pueden encontrarla ustedes. Eso quiere decir que toda norma, toda ley o toda reglamentación
necesariamente constriñe y limita mi libertad. Definido en términos negativos sería, mientras menos restricciones, mientras menos reglamentaciones tenga, yo soy más libre. La ley, la norma, aquello que dificulta mi capacidad de acción, es entendido como una interferencia frente a mi libertad. Y por lo tanto, mientras menos de estas dimensiones tenga que estén sujetando, normando, limitando, constriñendo mi libertad, mi identidad se puede expresar de manera mucho más libre, mucho más autónoma, mucho más emancipada. Muy simple. Pero lo otro que está en el fondo de esa comprensión secular o humana de la libertad es la siguiente idea, que existe un agente externo a mí mismo que está limitando mi libertad. Y la idea emancipatoria de fondo es que si ese agente externo a mí mismo fuese eliminado, fuese removido, yo alcanzaría de verdad la plenitud y la felicidad. Cuando ese agente externo a mí mismo fuese removido, fuese quitado de mi camino, como una especie de barricada que está entorpeciendo mi flujo, yo realmente sería libre y podría alcanzar mi libertad. Y cuando uno constata los conflictos y los dilemas del mundo, básicamente funciona el argumento desde esa perspectiva. Si tan solo pudiésemos eliminar, diría algún entusiasta, a la clase dominante que está gobernando y que nos explota, y nosotros ocupásemos el lugar del poder, el mundo sería necesariamente mejor. Si quitásemos la constitución, que tal vez es demasiado tiránica porque fue surgida en el contexto chileno en tiempos de dictadura, y pusiésemos una nueva constitución, ahí seríamos entonces más libres. Si solamente cambiásemos el sistema económico que nos explota, la vida sería mucho mejor. Si tan solo cayera el patriarcado y el machismo, que limitan la libertad de las mujeres, entonces la sociedad también sería mucho más plena, mucho más libre, mucho mejor. Si el tamaño del Estado pudiese ser achicado, si existiesen menos impuestos, menos elementos, menos trabas que asfixien la libertad de iniciativa, de la libertad económica, entonces seríamos verdaderamente libres y más prósperos, podría decir algún neoliberal, algún economista. Si se fijan, en cada uno de estos términos, y podríamos citar 20 más, hay un agente externo a mí mismo que está entorpeciendo mi camino hacia la plenitud. Como vamos a ver a continuación, la libertad cristiana opera y se expresa desde otros registros y lleva a dimensiones mucho más profundas. Y para eso les pido que me acompañen en Juan, capítulo 8, verso 31, verso 32. Quiero centrarme en esta expresión, porque la libertad cristiana, como lo vamos a ver, no está vinculada a la idea de no interferencia, sino está vinculada a la idea de verdad. Dice así, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si nos fijamos, la última expresión de esta serie de aforismos o precondiciones es la libertad. La libertad es el resultado de una serie de procesos que lo anteceden. Y la primera de ellas es la permanencia en la persona. Está vinculado, todo este pasaje está vinculado a dos dimensiones, a la persona del Señor Jesús y al concepto de verdad. Es un concepto que aparece 7 veces en esta porción. Y ojo que es una porción que tiene como interlocutores, tiene como auditorio a las personas más religiosas, tal vez más pulcras de la época. El Señor Jesús está tratando de esclavos de los pecados a las personas más respetuosas, más intachables en términos externos de la época. Y eso nos está diciendo algo. Lo primero es que la idea de libertad acá está profundamente vinculada a la noción y al criterio de verdad. Y ese criterio se expresa en la permanencia en la palabra. Si vosotros permanecieseis en mi palabra, si ustedes habitasen, pusiesen una especie de morada permanente, eso es lo que está diciendo acá el Señor Jesús. Esa es la primera premisa, permanecer en mi palabra. No es un estar ocasional,
de reunión de jóvenes cada 15 días o de día a domingo, sino es un horario, un habitar permanente y persistente en el tiempo. En mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ese proceso de habitar permanente en la palabra del Señor es el que te va a llevar a asemejarte a tu maestro. La noción de discípulo tiene que ver con esa idea de uno adquiere una conducta imitativa de su maestro, quiere parecerse a su maestro, quiere asemejarse a su mentor, uno que sigue la enseñanza de otro. Si tú te aferras a la palabra, vas a asemejarte más a tu maestro, vas a ser un verdadero discípulo. Y luego, y solo entonces, vas a conocer la verdad. Y va a ser la libertad lo que te va, y va a ser justamente el conocimiento, la posesión de esa verdad, lo que te va a emancipar, lo que te va a hacer libre. Como vemos entonces, la definición cristiana de libertad es sustancialmente distinta a la que podríamos notar que es predominantemente en el mundo. Porque la libertad acá está fundada en la capacidad de elección. Solamente cuando tú conoces la verdad, puedes elegir. Es eso lo que te hace libre, la capacidad de escoger. Y puesto que podemos escoger y discernir la verdad y el error, saber cuáles caminos aparentemente son fieles, son verdaderos y condicionados, y cuáles son derechamente espejismos, cuáles son errores, cuáles son erróneas, podemos defender y podemos fundamentar nuestra libertad, no tanto cuanto en la eh, emancipación de algún tipo de norma particularmente opresiva, sino más bien en que estamos fundados y enraizados en la verdad. Y esa verdad, y este es también un punto central en el capítulo 8 de Juan, no es la mera comprensión intelectual o filosófica de un conjunto de normas y doctrinas, sino más bien es que está profundamente asentada en una persona. Más adelante dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La fuente de la verdad, única, exclusiva y excluyente en el cristianismo, es la persona del Señor Jesús. Verdad y la persona de Cristo no pueden ser eh, separadas, son indisociables. Y este es un punto también central. La verdad está asociada a una persona. No es un principio meramente intelectual o algo que nosotros podamos aprender como se aprenden cosas en la universidad, sino que es una persona y su obra. Y esa persona es el agente liberador. De hecho, más adelante va a decir verdaderamente libres, lo que significa que tú puedes creer, puedes vivir toda tu vida creyendo e imaginando que eres libre, cuando en realidad esa libertad es básicamente un espejismo. Es solamente la acción liberadora del Hijo la que te hace verdaderamente libres, y remarcaría el verdaderamente libres. Quiere decir eso, que hay libertades que son espejismos, que hay libertades que son falsas o que son medias libertades. Los fariseos, de hecho, el auditorio que tenía frente a frente, el Señor Jesús creía que era libre. Nunca hemos sido esclavos. Ellos se juraban libres, pero no lo eran. Es la acción liberadora del Hijo la que te permite conocer la verdad. Y es esa verdad fundada en una persona la que te liberta. En síntesis, lo primero que quería decir es que el cristianismo, la definición de libertad del cristianismo está fundada en la obra de una persona y está indisociablemente unida a ella. La noción de libertad en el cristianismo está fundada en la verdad. Y esa verdad es inseparable de la persona de Cristo. Verdad y libertad no pueden desligarse, porque justamente la posesión de la verdad lo que te permite escoger. La libertad cristiana es elección, libertad como elección, no libertad como no interferencia. Y esto es clave. Permítame tal vez esto pueda sonar muy abstracto, y en la segunda parte quiero explicarlo mejor, pero tal vez piensa en la imagen de un canal. Acá en el norte es fácil porque el sistema de regadío generalmente funciona por canales. Entonces un canal es un curso de agua, entonces tú puedes pensar que ese curso de agua fluye naturalmente mientras no exista un dique. Si no existe un dique, no existe una barrera de contención, tú puedes decir y observar diciendo que el agua fluye libre. Fluye libre porque nada obstaculiza su camino, nada obstaculiza su curso. Pero en realidad, en rigor, el agua nunca ha escogido el flujo, el camino que sigue, porque ese camino ya le ha sido impuesto. Es el curso del canal. El agua solamente sigue el curso del canal.
el agua no escoge, sigue su curso aun cuando nada le interrumpa ese flujo. La libertad cristiana está asociada a la idea de elección, no a la idea de no interferencia. Y este es el segundo punto al que quiero llamar la atención. ¿Qué es libertad respecto de qué? ¿De qué somos libres? ¿De qué somos libres? En particularmente en el caso chileno desde 1823. Yo soy historiador, así que me sé estas fechas medias añejas. Desde 1823 la esclavitud ha sido abolida en el contexto chileno. Desde 1823 legalmente en Chile no hay esclavos. Entonces, para ninguno de nosotros la esclavitud es una especie de realidad y por lo tanto podríamos decir libres de qué, si en Chile no hay esclavos. Y en realidad este es el punto más central y en esto también difiere significativamente la definición cristiana de libertad. Si me acompañan Efesios 2, ahí está. Somos libres básicamente de tres enemigos, tres desafíos, tres esferas que constriñen y que limitan activamente nuestra libertad. Leo Efesios capítulo 2, versos 1 y 3 y explico de qué somos libres. La obra de Cristo nos libera, pero ¿de qué nos libera? Dice así, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Primera cosa que quiero que notemos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, segunda dimensión, entre los cuales todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Tercer punto que me gustaría notar, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Ese es el punto. Somos libertados, al menos acá, de tres agentes, de tres dimensiones que constriñen o que limitan nuestra libertad. Lo más radical y lo más sorprendente del cristianismo es que somos libres de nosotros mismos. Esa es la primera dimensión que quiero hacer notar. Si se fijan en la comprensión secular de la libertad, existe un agente externo que es profundamente malvado, que está limitando nuestra libertad. El cristianismo te dice, ojo, hay alguien mucho más malo que ti. Hay algo, no requieres fantasear o imaginar un enemigo externo al cual achacarle todas las culpas, todos los males, todas las limitaciones o todas las causas de tus desgracias, porque el primer enemigo que constriñe tu libertad eres tú mismo. La primer acto de liberación del cristianismo es respecto de ti mismo, respecto de tu ego, respecto de lo que aquí se define como tu carne, tu naturaleza caída. Tú eres esclavo de aquello que realizas. El Señor Jesús, en el capítulo que acabábamos de leer, en Juan, pero también el apóstol Pedro, es decir, cada uno es esclavo de aquello que lo domina. Los deseos de tu carne te pueden dominar, te pueden tornar un esclavo. No tienes la capacidad de escoger. Haces ciegamente, obedeces ciegamente la voluntad de tus impulsos, de tus pulsiones, de tus instintos, de tus deseos. Y el primer acto de redención del cristianismo es de tu propia naturaleza. El cristianismo te redime de ti mismo. Tú eres tal vez el principal agente de esclavitud. Y este versículo es de una profunda ironía, porque tú puedes pensar desde una lógica secular que mientras más pecas, mientras más pecador eres, demuestras de hecho que estás siendo más libre. Creas tus propias reglas, defines tus propios horizontes, estableces tu propia moralidad. De hecho, puedes cuestionar incluso la validez de otras normas, las denominas, si eres un poco posmoderno, se ha ido a la universidad, las puedes dominar convenciones sociales o construcciones sociales, imposiciones autoritarias, y por lo tanto decides que esas reglas no vale la pena seguirlas, las saltas, las evades y crees que al hacerlo eres activamente libre. Pero de hecho, actuar así es la demostración más patente de tu esclavitud. Esta es la profunda ironía. Cada vez que haces eso y te comportas así y crees y te convences de que esa es la forma correcta de razonar, estás añadiéndole un grillete más a tu cadena. Te esclavizas más y no puedes escapar del pecado y tus consecuencias porque eres esclavo de aquello que te domina. El mundo te sugiere peca, desobedece las reglas porque vas a ser más libre y así vas a expresar tu libertad. De hecho, cada vez que haces eso, remachas más y más las cadenas, los grilletes de aquello que te someten y te domina. Uno es esclavo de aquello que lo domina. Palabras del Señor Jesús,
palabras del apóstol Pedro. Y en este punto, la idea de libertad cristiana es radical. La primera libertad no es de un agente externo, es de ti mismo. La primera liberación es de tu ego y de la creencia, de ese espejismo, de esa ilusión de que tú eres libre. Lo segundo es la liberación de lo que la Biblia acá define como la corriente de este mundo. Porque esta es también una profunda ironía. Ni siquiera tu carne, ¿sabes? Que ni siquiera tu carne, nuestros deseos son, de hecho, naturalmente libres. De hecho, están orientados, están moldeados por un sistema de creencias por el sistema de creencias que te rodea. Tú puedes creer incluso que tus impulsos son naturales, son propios de ti, pero en realidad ya vienen moldeados por el sistema que te rodea. Y eso es la paradoja de lo que podríamos llamar acá. Me río siempre de estos comerciales de la moralidad de WOM. ¿Has visto los comerciales de WOM? Un conjunto de chicos rebeldes que te dicen ser rebeldes, pero consumen nuestros productos. Básicamente funciona así la naturaleza del mundo. Cuando el mundo te dice ser rebelde, crea tus propias reglas, pero te lo dice una multinacional, que de hecho va a facturar a fin de mes con ese discurso que te está implantando y te está difundiendo sistemáticamente, te hace creer que eres rebelde, que estás creando tus propias reglas, cuando en el fondo estás obedeciendo a un sistema. Tus propios impulsos pueden ser fabricados artificialmente. Tus propios deseos están orientados. Y eso es lo que la Biblia llama la corriente de este mundo. Crees ser diferente, pero en realidad te pareces a todo el resto. Eres increíblemente predecible, tal vez. Porque le temes al rechazo social y por lo tanto quieres hacer lo que todas las personas hacen para no parecer muy diferente. Y lo que está diciendo la Biblia es que también el cristianismo, la persona de Cristo te libera activamente de esa corriente. Una corriente tiene la idea justamente de aquello que te arrastra contra tu voluntad y que le da forma a tus deseos. Y esa corriente, finalmente, en la lógica del apóstol Pablo, los Efesios, no son moralmente neutrales. De hecho, hay un agente activo que le está dando forma, que está ejerciendo un rol activo en determinar los contornos o la fisonomía de esa corriente, y esa persona es definida acá como Satanás, como el príncipe de la potestad del aire. Hay fuerzas poderosas que de hecho, a la luz de la escritura, las que están dotando de forma, de fisonomía a la corriente de este mundo. Hay un espíritu que ejerce poder, actividad, trabajo, para dotar de forma y de fisonomía a los deseos que te llegan a ti desglutidos. Y es lo que Pablo llama acá fuerzas, poderes. La epístola de Pablo a los colosenses se da cuenta de cuán poderosos son estos poderes. Así que en la lógica de Pablo, en este pasaje de los Efesios, eres libre básicamente de un triple grillete. El cristianismo te liberta de un triple grillete que te gobierna. Y requieres justamente ser libertado, porque tú no puedes redimirte a ti mismo, tú no puedes alcanzar tu libertad, no puedes emanciparte por tus propias fuerzas. Requieres de un liberador externo. Y necesitas, tal como decía el Señor Jesús a los fariseos en Juan capítulo 8, necesitas que el Hijo te liberte para ser verdaderamente libre. ¿Libertad de qué? Pues bien, libertad de tu ego, de tu propia naturaleza caída, libertad de la corriente de este mundo y libertad de la gente que está operando activamente en darle forma a esta corriente. Piensas que eres libre, pero en realidad eres mucho más esclavo de lo que te imaginas. Ahora, quiero hablar del propósito de la libertad, de la naturaleza de la libertad. ¿Libertad para qué? ¿Para qué somos libres? Una vez que el Hijo nos ha libertado, somos libres para hacer qué. Gálatas 5:13, y solo un pasaje, por honor al tiempo, nos da algún tipo de pista de qué es aquello que caracteriza la naturaleza de la libertad cristiana en términos activos. Ya no qué no es la libertad cristiana, sino qué sí es la libertad cristiana. Y en Gálatas, que es de hecho la epístola del Nuevo Testamento que más habla sobre la libertad, nos da una definición bastante clara, bastante contundente del propósito de la libertad cristiana. Dice así, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. De hecho, el propósito de ser cristiano es ser hecho libre. Eso es lo que está diciendo acá el apóstol Pablo. Solamente que no uséis esta libertad
como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos por los otros. ¿Libertad para qué? Aquí está básicamente la reflexión del apóstol Pablo respecto al propósito de la libertad. ¿Cómo? Volviendo al punto anterior, si uno de los actos emancipadores, liberadores de la acción del Hijo de Cristo en la cruz ha sido liberarme de mis propios deseos, de los propios deseos de mi naturaleza caída, entonces lo que está diciendo acá Pablo en esta otra epístola, en Gálatas, es que esa libertad no debería justamente ser utilizada para satisfacer aquellos deseos de los cuales he sido liberado. Sería profundamente contradictorio. Me liberta, el Hijo me liberta de los deseos de mi naturaleza caída y por lo tanto, en uso de mi libertad, no podría satisfacer aquellos deseos que me esclavizaban. Sería antinatural. Por lo tanto, lo que está diciendo acá Pablo es que esta libertad no debería ser utilizada para satisfacer nuestras propias pulsiones o deseos, sino debería estar, y este es el punto crucial, orientada en beneficio de otros. Somos libres, y esta es una profunda ironía, pero en esto consiste el todo de la libertad cristiana, somos liberados para servir a otros. En la lógica del mundo, la idea de libertad es tú eres liberado y tú eres libre mientras más satisfaces tus deseos, tus pulsiones, tus anhelos, tus deseos. De hecho, así demuestras que estás siendo libre. De hecho, tal vez la persona más libre sea en el mundo una persona hedonista, aquella que no deja placer o satisfacción por cumplir. Una persona hedonista, tal vez en la lógica del mundo, podría ser la más libre, no se niega nada. Todo lo que desea lo hace, no niega nada a sus impulsos. En la lógica cristiana probablemente no hay persona más esclava de sus deseos que una persona hedonista. Y en la lógica cristiana, irónicamente, tú eres más libre cada vez que usas esa libertad para servir a otros, cuando está orientada, impulsada, motivada por el deseo de ayudar y en beneficio de otros. Así que la libertad cristiana, en la lógica de Pablo a los Gálatas, no es una libertad para consentir nuestra carne, no la utilizamos como pretexto, de hecho como plataforma, como un campo de, de pertrecho, de pertrechar, como un recinto militar, como una base de operaciones para satisfacer los deseos de la carne, sino más bien como una instancia de provecho y de beneficio para otros. Es una libertad que además ya no está impulsada por la ley, por un conjunto de normas externas. El gran tema de Gálatas, la epístola que más habla sobre la ley, es esta idea de que la libertad debe ser domesticada por el obedecimiento de reglas, que es básicamente la forma en la cual la mayoría de las personas cree que se vive la vida cristiana, un conjunto de reglas que dicen no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Más bien es una libertad que surge desde el interior, que, cuya energía, cuya orientación está en la nueva naturaleza que Cristo ha ganado para nosotros. Es una libertad vivida desde dentro, desde el espíritu, y no impuesta por alguna autoridad externa. Es una libertad que está realizada para ejercerla no con una independencia aislacionista y ególatra, sino más bien orientada hacia un tercero, orientada hacia otro externo, diferente, distinto de ti. En ese sentido, la libertad cristiana no es un eslogan vacío, no es un panfleto, sino que tiene un contenido concreto. Tú haces cosas concretas cuando eres libre. Y ese contenido lo brinda el amor filial. La pregunta del millón, ¿qué hago cuando soy libre? ¿Y qué hago como una persona libre? Pues bien, es el amor cristiano, insuflado por el Espíritu de Dios, es lo que te va a señalar con perfecta libertad qué es lo que tú debes hacer o cómo debes ejercitar el uso de tu libertad. Es lo que tú haces con tu libertad. En la forma más gráfica, esto es profundamente irónico nuevamente, la forma más gráfica en que mostramos que somos liberados de nuestro ego es sirviendo a los demás. El servicio a los demás es una expresión clara, patente, de que somos libres. Nuestra libertad se expresa sirviendo a otros. Y por tanto, y con esto voy cerrando, nuestra libertad, la libertad cristiana, no es ni individualista ni egocéntrica.
no se esconde bajo la bandera de mi libertad, mis derechos. Mi libertad, mis derechos, mi cuerpo, mis reglas. Y póngale usted todos los adjetivos que puede haber visto en algún tipo de marcha, en algún tipo de rayado en las calles. Mi vida, mis reglas. La libertad cristiana no funciona así, porque no es una libertad individualista ni egocéntrica. De hecho, es una libertad irónicamente comunitaria. La libertad cristiana se vive en comunidad, se vive al interior del cuerpo de Cristo. Se vive al interior de una iglesia local. Por lo tanto, no se trata nunca de mi libertad, sino de nuestra común libertad. Y uno de los principios más claros, más nítidos, es el que Pablo ha expresado en 1 Corintios, no vale la pena que me acompañen, en el capítulo 8, cuando dice que nuestra libertad no debe ser tropiezo para otros. Imagínese eso. En la lógica mundana, da lo mismo si la persona del lado se enoja o se molesta con mi libertad. Es mi libertad. Y mi libertad la puedo imponer a otros. En la lógica cristiana, no. En la lógica cristiana, que siempre es una libertad comunitaria y no egocéntrica, mi libertad está limitada por amor en beneficio de otros. Somos capaces justamente por amor de limitar nuestra propia libertad. Y el principio que ha de prevalecer siempre en este sentido es limitar nuestra propia libertad en favor de una libertad mayor para todos. Como podemos ver, y con esto cierro, incluso en tiempos de pandemia, en tiempos de encierro, donde al parecer no tenemos limitación física, podemos ejercitar nuestra libertad. Incluso cuando no hay constricciones externas que están operando contra nosotros, podemos ser libres, libres de nuestro ego, libres de lo que procesan nuestros sentidos cada vez que enfrentamos el computador y las redes sociales que nos dicen qué debemos desear y cómo debemos ser, a qué deberíamos parecernos. Podemos ser libres porque conocemos la verdad y la verdad tiene rostro, la verdad es Cristo. Nosotros no podemos alcanzar la libertad por nosotros mismos. Necesitamos que el Hijo nos libertase, pero lo irónico es que nos liberta también de nosotros mismos, de nuestra pulsión ególatra de vivir nuestra libertad para nosotros mismos satisfaciendo nuestros deseos. La libertad cristiana, con esto termino, es siempre comunitaria, es siempre eh, orientada en beneficio de otros. El propósito de la libertad es amor y ese amor no se puede imponer por reglas. Eso es coartarle la libertad de acción del espíritu en la vida de cada uno de nosotros. Que el Señor nos enseñe a vivir la libertad para la cual hemos sido justamente liberados. Que el Señor bendiga su palabra.